Muy buenas noches, mi nombre es Doménica Olaya, alumna del cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El presente video es con el objetivo de dar a conocer el tema acerca de la pornografía infantil por medios informáticos. ¿Qué es el delito de pornografía infantil? Todo aquel material donde aparecen menores o personas necesitadas de especial protección por su discapacidad participando en una conducta sexualmente explícita, sea la situación real o simulada. El contenido pornográfico infantil que se distribuye a nivel mundial va desde fotos, ya sea digitales o impresas, videos, dispositivos, grabaciones, conversaciones telefónicas, incluso relatos, ya sea reales o ficticios, donde se describen dichas escenas sexuales. La red de traficantes ha actualizado su sistema para envíos de este contenido gracias al auge del Internet, lucrándose con grandes cantidades de dólares. Lo peligroso de este asunto son sin duda las comunidades de pedófilos y pederastas que han buscado la forma de burlar los mecanismos de seguridad que posee el ciberespacio para mantenerse en el anonimato y disculparse el seguimiento y disculparse el seguimiento de esa práctica a las autoridades, quedando libres e impunes, acechando a cualquier infante que pudiera convertirse en su propia víctima. La pornografía infantil como una de las modalidades de la explotación sexual y comercial. Es un fenómeno criminal con su propia dinámica. Avanza de manera simultánea con los progresos científicos y tecnológicos del nuevo milenio, apareciendo en el mundo nuevas conductas desviadas que lesionan bienes jurídicos de mucha significación social, las mismas que deben ser tipificadas e intercaladas de manera ágil en los diversos regímenes penales del mundo. El delito de pornografía infantil, fruto del desarrollo vertiginoso de las telecomunicaciones, es solo uno de los tentáculos perteneciente a un monstruo descomunal y de múltiples cabezas, llamado explotación sexual comercial infantil y que junto a sus otras modalidades como las actividades sexuales remuneradas con niños, niñas y adolescentes, es decir, la prostitución infantil, el turismo sexual y la trata de personas menores de edad con fines sexuales, se ha constituido en uno de los negocios más ilegales, florecientes en el mundo. Eh, Es comparable con las ganancias inconmensurables provenientes del tráfico de armas y del narcotráfico. ¿Pueden creer? O sea, se compara eso. Es demasiado. Las múltiples caretas del explotador sexual. El explotador sexual con fines comerciales no tiene manera específica. No tiene una manera específica, una nacionalidad, edad, raza, sexo, religión o condición social. Son personas que no tienen una profesión, arte o oficio determinados. Médicos, taxistas, arquitectos, sacerdotes, artistas, sastres, policías, militares, periodistas o que desempeñen cualquier otra actividad. Debemos tener en cuenta que no podemos confiar al 100% en alguien. Siempre debemos estar atentos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros adolescentes. Bueno,
En otros casos, el explotador sexual es alguien que por su actividad laboral está muy cerca de niños y de los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo a veces son los profesores, directores de escuelas, colegios, fotógrafos, entrenadores, conserjes, pediatras, payasos, etcétera. Se ha comprobado que en la mayoría de los casos de explotación y abuso sexual, el agresor pertenece al círculo familiar de la víctima, por ejemplo, los padres, primos, hermanos, tíos, padrastros, cuñados, padrinos, etcétera. Los ciudadanos debemos estar muy atentos ante estas personas. Son las explotadoras, son los explotadores sin rostro, individuos que con múltiples caretas pretenden ganar la confianza de los menores de edad y hasta de sus padres para ingresar con total libertad y confianza a esos hogares. Son innumerables los casos presentados de pornografía infantil, que tienen como pantalla actividades educativas, artísticas, deportistas, en que los pornógrafos son los mismos profesores o instructores. Por ello, no debemos olvidar que la familia no solo es el primer agente de socialización, sino la primera línea de defensa en la protección de la niñez. Siguiente, los consumidores de pornografía infantil. Es sorprendente que la mayoría, disculpen, déjenme minimizar ya. Es sorprendente que la mayoría de los consumidores de material con contenido erótico, sexual infantil sean individuos aparentemente normales, que tienen una profesión, el arte u oficio. Son personas que han formado un hogar y se caracterizan por ser nuevos padres de familia, por tener en su hoja de vida importantes logros académicos y profesionales. Tienen también excelentes ingresos económicos y gozan del aprecio y respeto en las comunidades donde residen. Es una forma de camuflarse. Nadie va a... Nosotros hemos crecido con estereotipos sobre la apariencia de que la persona con corbata, con, con casimir, con traje, siempre va a ser un tipo bueno, pero el tipo con tatuajes, flequito, que pasa en la calle caminando, es el malo. Tenemos estereotipos que no están... eso no quiere decir, obviamente, que uno no sea, o que uno no sea bueno, o que los dos no sean buenos, o que los dos no sean malos. O sea, debemos estar muy atentos con ese tipo de situación. Los consumidores de pornografía infantil son personas muy respetables, se caracterizan por ser muy respetables en su comunidad o buenos padres de familia. Realmente son verdaderos depredadores sexuales, individuos inadaptados socialmente, que parecen algún tipo de trastorno psicosexual, tal vez como los pederastas, pedófilos, fetichistas, los practicantes, los sádicos, los masoquistas, etcétera, que visitan de manera cotidiana los innumerables portales de Internet dispuestos a gastar miles de dólares por las imágenes de niños en posturas eróticas o en actividades sexuales. Esta, esta doble vida de los ciudadanos, entre comillas, respetables, muchos de ellos con poder político y económico, han significado muchas dificultades para el descubrimiento de las redes de explotación. Ujú. La protección jurídica internacional contra la pornografía infantil. Es indiscutible que los niños y adolescentes constituyen un grupo vulnerable frente a nuevas conductas antisociales y como tal requieren atención y cuidado especial. El principio 9 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño dice: el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. También la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su artículo 34, prescribe que los derechos, los estados partes se comprometen en proteger al niño contra todas las
formas de explotación y abuso sexual. Con este fin, los Estados partes tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral a multilateral que sean necesarias para impedir a. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal. B. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales. La explotación del niño, C. La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. La Convención enfatiza en su artículo 1 que se entenderá por niño a todo ser humano que todo ser humano menor de 18 años de edad. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía enfatiza que la necesidad de intercalar en las legislaciones penales la producción, distribución, divulgación, importación, también exportación, oferta, venta o posesión de la pornografía infantil. Este es un tema interesante. La pornografía infantil es un delito desconocido. Y sí, ¿por qué? Es lamentable que cuando un niño sea agredido sexualmente y cuente a su madre o familiares el abuso del cual fue objeto, esto no les crean y les castiguen por ser mentirosos. En otros casos, el niño es obligado a guardar silencio, pues el abuso sexual cuenta con el consentimiento de la madre. Entre las razones que esgrimen los familiares de las víctimas para no denunciar la pornografía infantil y otros abusos sexuales, podemos mencionar que son las siguientes. A veces por temor a represalias, chantajes y amenazas de muerte por parte del explotador eh, o de la red internacional y poderosa a la que pertenece, por no poder romper los lazos afectivos con el explotador sexual, a veces cuando, en este caso, cuando pertenecen a nuestro entorno familiar, porque el explotador representa para la familia el sustento económico del hogar. Es muy duro cuando la familia depende económicamente de ese explotador, porque a cambio de la explotación sexual del niño prestado alquilado mensualmente, la familia recibe una importante retribución económica. También por la desconfianza en la administración de justicia, por la preocupación de que el delito se haga público, entonces la vergüenza de qué dirá la vecindad, de qué dirá el barrio, las personas y muchas cosas que en realidad no deberían de importarnos. Por temor a que la víctima sea estigmatizada por la sociedad. Es lamentable. Porque una vez puesta la denuncia, la familia llegó a un acuerdo económico con el agresor sexual con la condición de no impulsarla o no hacer seguimiento respectivo. Lamentablemente, muchas personas con bajos recursos económicos y desconocimiento acerca de las consecuencias que pueden traer este tipo de abusos, se dejan convencer por dinero. A veces no se dan cuenta de lo grave que es. También cuando el pornógrafo es un profesor de un centro educativo, el temor de que la víctima reciba malas calificaciones en el futuro por parte del maestro denunciado y la preocupación de no recibir el respaldo de las autoridades de aquel plantel, de aquel colegio o de las personas que están a su alrededor. Es por esta trágica verdad, es por esta trágica verdad de que los delitos de la pornografía infantil pasan a incrementar la cifra negra de la criminalidad al no existir denuncias, estadísticas ni registros confiables sobre su realidad en una ciudad, provincia o en un país determinado. Principales causas de la pornografía infantil. Ok, las principales causas de la pornografía infantil. ¿Por qué se dan?
A veces por la falta de prevención en la utilización del Internet y las redes sociales. Las personas deben estar atentas a sus niños, niñas y adolescentes. La falta de atención de los padres en la protección y el cuidado de sus hijos. Es muy importante de que no se dejen confiar porque están a través de una pantalla. Existen muchos países en los que no se ha tipificado la pornografía infantil como delito. Gracias a Dios, en el Ecuador sí. Sin embargo, siguen existiendo muchos casos. Muchos padres no se preocupan por conocer a los amigos o a los enamorados virtuales de sus hijas o hijos. Deben tener mucho cuidado. También la baja autoestima de los niños y jóvenes genera una necesidad de aprobación y aceptación por parte de personas extrañas. Han habido casos de niñas que se enamoran de supuestamente chicos a través de internet, de estar escribiéndose. ¿Y por qué? Porque este tipo de hombres o este tipo de personas juegan a subirles el autoestima, a darles aprobación. A veces en nuestro alrededor no les criamos, no les educamos de la mejor manera. A veces no les ayudamos a mejorar. Los hablamos, no hablamos con ellos, solo les gritamos y no entendemos que a la final todos somos seres humanos y necesitamos ser escuchados. La extrema pobreza que sofoca, la extrema pobreza que socava la institución familiar. Eso es lo que obliga a los padres a emigrar a otras latitudes y a los hijos a introducirse en el mundo del trabajo infantil y la mensidad. Eso es verdad. También la demanda excesiva de sexo con personas menores de edad, lo que alienta la explotación sexual, comercial, infantil como uno de los negocios más rentables. La ignorancia y el lento desarrollo sociocultural de las comunidades campesinas que más valoran a los cerdos y gallinas que a sus propios hijos. En estos casos son los propios padres quienes alquilan o venden a sus hijos. La carencia afectiva de los hijos que buscan llenar ese espacio en amigos virtuales. Es a lo que me refiero de que a veces los padres no hablan realmente con sus hijos. También podría ser la violencia intrafamiliar que sufren muchas personas menores de edad, que los lleva a escaparse de sus hogares o exponerse a peligros de la calle. Em, la falta de la tolerancia de nuestra sociedad a la explotación sexual infantil. Y muchas más causas. Existen muchísimas causas. Em, Continuamos. Las consecuencias psicológicas de las víctimas de pornografía infantil. Es triste. Entre los principales efectos psicológicos que padece la víctima, me permito mencionar los siguientes. Trastorno de estrés postraumático, la vergüenza, la angustia, la aparición de fobias, la baja autoestima, la estigmatización social, la tendencia al suicidio, la afectación en su desarrollo socioafectivo, la propensión al alcohol y a las drogas, los trastornos sexuales durante la juventud y adultez, la conversión en personas conflictivas e introvertidas. La timidez, la ansiedad, agresividad, desconfianza, depresión aguda, terrores nocturnos, sentimiento de culpa, remordimiento de no denunciar a su pariente agresor y la disminución del rendimiento escolar. Como podemos apreciar, los daños físicos y psicológicos ocasionados en los niños y jóvenes son irreparables. Es indispensable la asistencia especializada de psicoterapeutas y el apoyo familiar también
para la curación y la reintegración social de la víctima de este tipo de abuso sexual. El tiempo de rehabilitación del niño o adolescente abusado dependerá en cada caso, de cada caso en particular, pudiendo tomar meses o inclusive años. Pero debemos tener presente que cada ser humano constituye un ser eh, biopsicosocial, con personalidad y características propias y diferentes. La asistencia psicológica deberá extenderse a la familia de la víctima, en especial a los padres, quienes sienten un profundo sentimiento de culpa e impotencia por no haber protegido a su hijo, hija o niño, lo que sea. Em, a veces, o sea, también los padres deben recibir esa atención psicológica con el fin de que puedan llegar de una mejor manera a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos o a sus familiares. Es necesario aclarar también que el niño o adolescente que ha sido rehabilitado puede convertirse mañana en un criminal precoz y más tarde en un explotador sexual, pues el daño psicológico es inmenso. Es por eso que debemos ayudarlos lo más que podamos con especialistas, con personas profesionales. La pena privativa de libertad, según el Código Orgánico Integral Penal. La distribución de material pornográfico de niñas, niños o adolescentes. Esta pena privativa tiene como pena privativa de 1 a 3 años, me parece. Se trata de que cuando la persona difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes material pornográfico será sancionado con la pena privativa de 1 a 2 años. La corrupción de niños y adolescentes. La persona que permita el acceso o exposición de niños, niñas o adolescentes de forma intencionada a contenido nocivo, sexualizado, violento o que llame a cometer actos de odio será sancionado con una pena privativa de 1 a 3 años. Igualmente, la persona que incite, la conduzca o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía será sancionado con una pena privativa de 3 a 5 años. El abuso sexual se sancionará con el máximo de las penas establecidas cuando dicho abuso sexual fuese grabado o transmitido en vivo de manera intencional por la persona agresora, por cualquier medio digital, dispositivo electrónico o a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación. La violación. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando puede enfermarse, no pudiera resistirse. A ver, es violación el acceso carnal con introducción total y parcial o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril a una persona de cualquier sexo. Quien la comete será sancionado con una pena de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los siguientes casos. Cuando la víctima tenga un tipo de discapacidad, cuando se use la violencia o la intimidación, cuando la víctima sea menor de 14 años. Se sancionará con el máximo de la pena cuando la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o un daño psicológico permanente. Cuando la víctima
contraiga una enfermedad grave o mortal, cuando la víctima sea menor de 10 años, o cuando el agresor o la agresor es tutor o representante legal. Cuando dicha violación, en este caso nos importa más acerca del mundo digital, ¿no es cierto? Entonces, cuando dicha información o cuando dicha violación es grabada o transmitida en vivo de manera intencional por la persona agresora por cualquier medio digital, dispositivo electrónico o a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación. La utilización de personas para la exhibición pública con fines de naturaleza sexual. La persona que utilice a niñas, niños y adolescentes, a personas mayores de 65 años o a personas con discapacidad para obligarlas eh, a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual será sancionado con pena privativa de 7 a 10 años. Y la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona, esto se trata de que la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos de red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad será sancionado con una pena privativa de 7 a 10 años. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Sepan disculpar y cualquier inconveniente, cualquier duda, por favor comenten. Muchísimas gracias.